Bueno, vamos a esperar un minutito más a que se nos conecten los demás compañeros y estén volviendo a poner su nombre en el chat grupal para la asistencia, por favor. Entonces estábamos viendo, ¿no? Lo que es el poder o el mandato, ¿no? Que sirve, sirve para otorgar atribuciones o facultades, ¿no? Mediante un instrumento público, una escritura pública, ¿no? Que tiene las mismas características que cualquier escritura pública que transfiere el derecho o modifica o extingue un derecho, ¿no? Pero que no tiene esta función, ¿verdad? Como ya habíamos señalado antes, y permite modificar el ámbito personal y patrimonial de una persona, ¿no? Cuando yo actúe a nombre de una persona, voy a, sin duda, modificar, por ejemplo, su ámbito patrimonial, o voy a cumplir una obligación, o voy a adquirir un derecho por él, ¿verdad? Por ejemplo, se lo voy a comprar una casa, ¿no? Y voy a tramitar, voy a hacer todo mediante el poder y va a acabar a su nombre. ¿Qué va a pasar? Eh, Va a aumentar su patrimonio, ¿no? O voy a poder cancelar una obligación por cuenta de mi mandante, ¿no? O por cuenta de mi representado. Entonces también voy a afectar su patrimonio, ¿no? En todo caso, también si me equivoco en el ejercicio de las atribuciones, también voy a afectar su mandato, ¿verdad? Digo, su patrimonio. Por ejemplo, que tenía que comprar los valores para la certificación de datos técnicos y me compro los valores para registro catastral, ¿no? Todo con la utilización del poder y para registrar la propiedad a nombre del representado, que es el objeto del poder, ¿no? ¿Qué ha pasado? He adquirido mal los valores, ¿no? De nuevo tengo que adquirir. Ahora, también puedo modificar el ámbito personal, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, yo contrato, bueno, elijo un representante o represento a alguien en su caso, ¿no? Como abogado y encima me da poder, ¿verdad? Para que yo vaya a realizar los trámites y firme los memoriales y me apersone por cuenta de él y solo venga a recoger su resolución, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de los trámites de complementación de nombre o de, o de actualización de estado civil en el órgano electoral plurinacional o CERESI, ¿verdad? Que es el Servicio de Registro Cívico. Entonces, yo voy a ir y en mérito al poder, a alguna persona le voy a hacer complementar su nombre. Le voy a hacer poner su segundo apellido porque solo estaba con uno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar su ámbito personal, pero siempre solamente actuando a nombre del titular del derecho. Yo no me voy a volver el titular del derecho nunca. Al respecto estábamos viendo, ¿no? Lo que señala el artículo 804 del Código Civil, ¿no? Cuando se establece la noción del mandato, ¿no? Y establece, ¿no? En sus artículos siguientes los, las diferentes clases y características que tienen los mandatos, ¿no? El mandato dice puede ser para uno o muchos negocios determinados, que puede ser general o especial, o sea, especial solo para uno, general para muchos negocios, ¿no? Eh, Presunción de onerosidad, dice. Se presume oneroso salvo prueba contraria, cuando consiste en actos que debe ejecutar el mandatario propio de su oficio
o profesión o por disposición de la ley es siempre oneroso. ¿Qué quiere decir oneroso? Quiere decir que tiene un precio, ¿verdad? No es ad honorem, no es gratis, ¿no? Oneroso siempre quiere decir que tiene un precio. Entonces el mandato tiene un precio, pero el poder no es lo mismo que el mandato, ¿verdad? Porque el mandato es, como señala acá, para actos de administración, ¿verdad? ¿No? Entonces el mandato es algo que se ejerce a nombre de, digamos, de las sociedades comerciales, ¿verdad? En ese caso, los apoderados tienen pues un sueldo o una retribución por el ejercicio del mandato, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando del poder, ese no tiene retribución, ¿no? Pero en la forma es lo mismo, no solamente varía en en el, en el fondo, ¿no? En la parte, digamos, de que se ejerza a nombre de una persona o de una sociedad comercial. Ahora, ah, los documentos, como señala acá, de representación, se refieren a los poderes que con el carácter de documento protocolar extiende el notario de fe pública. Entonces ya hemos visto, sabemos que es un documento protocolar, ¿no? Que está archivado en el protocolo y que tiene ciertas características y además contiene muchas formalidades, ¿verdad? Entre ellas que se ha extendido en los formularios notariales, que el original esté conjuntamente con la documentación base en el archivo protocolar, ¿verdad? Entonces, estas, estos documentos, ¿verdad? Así eh, definidos que se extienden por el notario de fe pública y que otorgan atribuciones, ¿verdad? O sea, yo te doy facultades para que ejerzas por mi cuenta algo. No es nada más que un contrato de confianza, porque yo confío en vos para que vos no me engañes, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, me lo cobres mi dinero y me lo des, y bueno, después yo te pagaré lo acordado y demás, pero eh, estoy confiando, ¿verdad? En que no vas a pasarte en el ejercicio de las atribuciones, ¿no? O por ejemplo, te doy eh, el poder para que regularices mi inmueble y aparte me lo vendas, ¿verdad? Y vos excediendo las facultades del poder, te lo vendas a vos mismo, ¿no? Y obviamente no te pagues nada y no me lo, eh, yo no, yo no reciba ningún monto de la compra que había confiado que tú me lo ibas a hacer. Entonces, es pues un contrato de confianza en virtud de una parte que encomienda a otra la realización de una gestión o de un negocio. Y un poder o un mandato no se otorga a cualquier persona, ¿verdad? Ahí debería también estar que es un contrato de confianza que una parte encomienda a otra que la primera la considera pues capaz, ¿verdad? Porque no se otorga poder a cualquier persona, se otorga poder a una persona que nosotros consideramos idónea para hacer lo que queremos hacer con el poder, idónea para poder tramitar, digamos, mi complementación de nombre, o idónea para representarme en el juicio, ¿verdad? O idónea para poder realizar mi trámite de cambio de nombre. Entonces vas a buscar, en otras palabras, alguien que sepa. Ahora, si en caso, ¿no? Que, bueno, ya conociendo la definición y qué es lo que se puede hacer con el poder, te animes, ¿no? Como ciudadano, como persona natural o bueno, puede ser como persona natural o como la directiva de una persona, de una sociedad comercial, ¿no? Se, se constituye en una notaría, ¿no? Y para
para otorgar atribuciones a otra persona. Entonces, para a tal efecto, ¿no? O para ese objeto, para cumplir con ese objetivo, lo único que necesitas es identificarte con tu cédula vigente, ya sea puede ser una cédula de extranjero, puede ser una cédula, digamos, normal de los bolivianos, ¿no? Y además tienes que llevar una instructiva de poder, que acá dice muy puntualmente es opcional, entre paréntesis, ¿verdad? Pero antes no era opcional, pues antes era obligatorio, ¿no? El notario, eh, bueno, ahora sí tiene muchas más atribuciones, como ya habíamos visto las primeras lecciones, ¿no? Pero antes lo que hacía era solamente transcribir o du- eh, duplicar los documentos que que le entregaba un colega profesional abogado. Y lo único que hacía era eh, agregar el encabezado y la conclusión, ¿verdad? Entonces no tenía mucho, digamos, mucho donde crear o ser redactor de documentos el notario, ¿verdad? Más era transcriptor. Entonces, con la ley 483, ¿verdad? De 2014, ya se le ha otorgado la facultad al notario de que pueda realizar los otorgamientos sin necesidad de instructiva o de minuta, para lo que tiene que establecer nada más en el poder pertinente, en la parte del encabezado, que el presente otorgamiento se está llevando a cabo sin instructivo. ¿No? Listo. O sea que las partes han ido al notario y han querido realizar el negocio jurídico ahí mismo, de boca, ¿no ve? Doctor, le quiero dar poder a mi hermano para que me lo venda a mi casa, para que se vaya de viaje con mi auto, ¿verdad? Por un tour así internacional a los alrededores de Bolivia y después vuelvo, ¿no? Y el doctor diga, ya, muy bien, yo te lo voy a hacer, no te preocupes, no es necesario que vayas donde un abogado, ¿no? Entonces, él lo va a realizar y solamente va a poner que se está realizando este poder o este otorgamiento sin la presencia de una instructiva, ¿no? Lo que, digamos, de alguna manera, llega a quitar, pues, trabajo a los profesionales, abogados, a los colegas de los notarios eh, bueno, siempre era todavía es, ¿no? Bien requerido una instructiva, pero antes era mucho más, ¿no? Ahora los notarios de fe pública tienen tus instructivas, ¿verdad? Tú llevas tu instructiva y ellos lo protocolizan y se lo guardan en tu computadora o en su computadora y entonces ya no necesitan, ¿verdad? Cuando alguien vaya y diga, quiero hacer esto, sí, voy a buscar, no, sí, tengo esa instructiva y listo. Y se la van a copiar tu trabajo, ¿verdad? Y encima ni es necesario que vayan los usuarios donde un abogado. Así que, bueno, desde un punto de vista personal, ¿no? De abogado independiente en ejercicio, eso está mal, ¿no? Ahora, pero bueno, esto se realiza en mérito a que, digamos, como señala también la 483 y ya hemos visto en las primeras lecciones, el notario es pues un asesor permanente de la sociedad y está encargado de dar sentido legal a la voluntad de las partes, ¿verdad? Entonces, sí va a dar sentido legal y no necesita pues de la minuta, ¿no? O de la instructiva, ¿no? Pero en todo caso, es mucho mejor ir donde un abogado a que te haga una instructiva y gastar unos 80 pesos o 100 pesos más, porque ¿qué sabe el notario desde su oficina y solamente escribir escrituras públicas o copiar minutas instructivas, ¿verdad? O sea, que te lo copie y te lo pegue una instructiva con tu nombre. Eh, ¿Qué sabe de qué es de los pormenores de tu trámite en particular? Algunos trámites necesitan otras atribuciones más que otros, que otros. Entonces, ¿por qué esa atribución no tenga? Porque no te lo haya estudiado alguien que está en la práctica, ¿verdad? Que sabe qué te piden, que sabe qué puede ser que te observen y sabe qué vas a dónde vas a necesitar ir, ¿verdad? Y solicitar y acompañar para poder hacer efectivo tu gestión, ¿no? Si no vas donde un abogado que sepa,
¿verdad? Vas a ir al notario que solamente está en su oficina, va a copiar, pegar una instructiva y tal vez va a tacharse de insuficiente. Vas a llegar a un punto en que te va a decir, no tienes atribuciones para esto, tiene que venir nomás esta persona que ya se había ido a España, esta persona que vive en otro lado, esta persona que no tiene tiempo, ¿verdad? Que para eso había otorgado poder, para que no le molestes nunca más hasta que le entregue su trámite bien hecho. Así que si vas a ir donde un notario, es a lo que te arriesgas, ¿verdad? Porque el notario no está en la práctica del ejercicio profesional. El notario está en la práctica notarial, ¿no? Y muchas veces pecan de insuficientes las minutas o los poderes que realizan los notarios sin necesidad de instructivo. Entonces, pero bueno, tienen esa facultad y por eso dice acá que es opcional, ¿no? Se encargará de redactar el testimonio de acuerdo a las acciones que el mandante quiere que se realicen, pero previamente realizará un estudio del objeto para el cual se desea otorgar, valorando si las partes cuentan con capacidad para ello y si el acto es válido, legal y posible. Entonces, en otras palabras, como hemos dicho, va a dar legalidad, va a dar sentido legal a la voluntad de las partes, ¿no? En este caso, de una de las partes, ¿no? Porque el poder es un acto unilateral. Yo otorgo el poder y firmo y no necesito ni siquiera que aparezca su nariz del apoderado en la notaría. Yo llevo mi instructivo, no llevo, si no quiero, yo pago, lo recojo y te lo entrego, ¿no? O lo pago y te lo dejo en la notaría para que tú lo recojas como apoderado. Listo, ¿no? Y como yo, si quiero, te doy poder, si quiero, te quito también. Así que esa es, digamos, la salida para aquellos que tienen su auto en captura, ¿no? Y está perseguido por impuestos, tienen que denunciarlo y luego dar de baja el poder, ¿verdad? Cancelar el poder y hacerlo capturar, ¿no? Y el mandato por el que están, con el que están manejando tu auto, transfiriendo y todo lo demás ya no va a tener ningún valor. Ahora, como hemos podido, digamos, ver al principio, ¿verdad? O les he mencionado nada más de pasada, la representación, el mandato y el poder son tres conceptos relacionados, pero que tienen sus diferencias también, ¿no? La primera diferencia que el mandato es remunerado y los demás no, como ya habíamos visto en el Código Civil, establece aquello, ¿verdad? Se presume que es oneroso. Y oneroso quiere decir que tiene un precio, ¿no? Entonces, pero nuestra legislación notarial, la 483, de manera indistinta utiliza los términos mandato, representación y poder como si fuesen sinónimos, pero en realidad no lo son y es necesario precisar eh, qué implica cada uno de estos, ¿verdad? La representación voluntaria se concibe como la figura que permite la actuación de una persona capaz, quien actúa a nombre de otra a través del mandato o poder, ¿no? Simboliza un contrato de responsabilidad en el que las gestiones del mandatario corren a riesgo y afectan directamente el patrimonio del mandante. Pero esta representación voluntaria se hace, digamos, sin que en el poder o sin que se pueda presumir alguna onerosidad, ¿verdad? Eso como señala una representación voluntaria. Entonces no tiene, por lo menos eh, del, dentro del cuerpo de la instructiva, no señala expresamente ni se presume eh, la existencia de una remuneración por el ejercicio de las atribuciones. Mientras que el mandato, ¿no? Es como señala un contrato, ¿verdad? Eso es lo que nos indica el Código Civil y habíamos revisado antes del receso. Y un contrato siempre implica una bilateralidad, ¿verdad? Que se traduce en que ambas partes tienen obligaciones y derechos recíprocos, ¿verdad? Digamos, tú me pagas y tú tienes la obligación de pagarme, yo tengo la obligación de realizar un trabajo para vos, ¿verdad? Em, Tú tienes el derecho de reclamar la realización del trabajo, yo tengo el derecho de reclamar eh,
el pago de acuerdo a los términos que están establecidos en el contrato, ¿no? Entonces, es un acuerdo de voluntades entre dos personas que genera obligaciones y derechos recíprocos para los que participan dentro de este contrato. Entonces, yo te represento y ¿cuál va a ser tu obligación? Me vas a pagar, pues obviamente, ¿no? Como es el caso de las sociedades comerciales, ¿no? Que ejercen el mandato, digamos, general a título oneroso, como señala el Código Civil. Ahora, cuando hablamos de poder, ¿verdad? Estamos hablando del documento público autorizado por el notario de fe pública, ¿no? Esa carátula con los formularios notariales y que contiene la transcripción de la instructiva, ¿no? Y las cláusulas propias del notario, ¿no? Ese es el poder. Pero el poder, ¿no? Además también implica, como les decía, un acto unilateral que una persona realiza, ¿no? Sin intervención de otra y consiste en entregarle por escrito a, a nuestro representante, ¿no? Facultades para que nos represente y contrate en nuestro nombre. Por lo que les recalco que además ahí tenemos que agregar que se otorga a una persona idónea, ¿verdad? Porque nadie elige un representante que no sepa hacer lo que para aquello que le estoy dando el poder, ¿no? Y tiene las mismas características que ya habíamos visto eh, en en las escrituras públicas de que transfieren derechos, ¿no? Pero estas transfieren facultades, igual tienen el número, igual van en los formularios, en los mismos formularios notariales, no solamente que este es el testimonio de poder y el otro es el testimonio de escritura pública. Y aquí señala si es general, si es específico, si es, ¿no? Cualquier clase especial de poder. Entonces, aquí señala amplio y suficiente, ¿no? Porque tiene varias atribuciones y, bueno, la vista de notario es suficiente para realizar el acto jurídico objeto del mismo, ¿no? Y además, ya no se pone el comprador y el vendedor, sino se pone el mandante, que es el representado, ¿no? Y el apoderado, que es el representante. Y bueno, eh, puede ser que un apoderado o que el titular del derecho sea una persona y que otorgue poder a varias personas, ¿no? Para que ejerzan las atribuciones en su nombre. O puede ser al revés, ¿verdad? Puede ser que varias personas elijan un solo representante también para que ejerza las atribuciones señaladas dentro del contenido del poder en nombre de los mandantes. Entonces, como vemos en el contenido, no difiere de la escritura pública que hayamos realizado. Corresponde el testimonio, la síntesis, el encabezado, la indicación de que si se otorga o no con minuta. En su caso, la transcripción perdón, de la instructiva, ¿no? Y luego la conclusión, ¿no? Entonces, pero no vamos a hacer una minuta, ¿verdad? Vamos a hacer una instructiva, ¿no? Y la instructiva, por ejemplo, bueno, hay instructivas que son, este, digamos, un poco más, hay instructivas que son cortas, ¿verdad? Como esta, ¿no? Este es el documento que reemplaza la minuta, ¿no? ¿Qué quiero hacer esto? Quiero complementar un poder porque ya me han tachado de insuficiente, ¿no? Entonces, el mandante va a complementar el poder a favor de los apoderados y solamente lo que faltaba, ¿no ve? Pero vamos a describir el inmueble, todo el negocio jurídico del principal y aquí está la complementación, ¿no? Pero en definitiva, su poder era, ay,
No sé qué ha pasado ahí. ¿Dónde estás? En definitiva, su poder es este, ¿no? Acá tiene algunas atribuciones, pero estas atribuciones, por las características del trámite en particular, han sido tachadas de insuficientes. Ni modo, no nos esperábamos que nos pidan eso, así que hemos tenido que complementar el poder, ¿no? Entonces, una instructiva puede ser así, corta, relativamente corta, o si van a hacer una instructiva para, para una sociedad o alguna asociación, entonces es una instructiva que es larga, ¿verdad? Porque tiene que contener, digamos, muchas atribuciones para que la persona jurídica pueda ejercer sus derechos y contraer obligaciones de manera plena, ¿no? Entonces, los mandantes, para empezar, son todos los socios fundadores. Puede ser este pequeño número de personas o puede ser muchas más, ¿no? Luego están los apoderados, ¿verdad? Va a ser uno, va a ser dos, ¿no? Luego está el poder, ¿no? Acá dice de manera conjunta, para qué de manera conjunta? Y eso es importante porque, digamos, establece que todos los que están como apoderados tienen que firmar, pues, ¿no? Si diría de manera conjunta o indistinta, o solamente indistinta, quiere decir que puede firmar todos o puede firmar cualquiera, ¿no? Pero en el caso de las sociedades, si pones de manera indistinta, quiere decir que le estás dando poder a uno para que haga uso de todas las facultades sin que nadie más se entere, ¿no? Entonces siempre es bueno que por lo menos haya dos o tres firmas para que todos estén al tanto, ¿no? Pero tienes que otorgar muchas más facultades y las tienes que, bueno, en lo personal lo ordenamos de esta manera, ¿verdad? Y por ejemplo, tienes que otorgar facultades administrativas, tienes que otorgar facultades de representación, facultades de administración, facultades de sustitución para ante impuestos, tributarias e impositivas. Tienes que otorgar facultades de contratación, facultades bancarias y financieras, ¿no? Para abrir cuentas, prestarte plata, facultades judiciales por si acaso demandes o te demanden, ¿no? Facultades de disposición porque puede comprar y vender bienes y tal vez algunas otritas o para complementar en todo caso el poder, ¿no? Entonces, eso ya es mucho más largo y también es más compleja su elaboración, ¿no? Pero eh, lo que vamos a hacer es nosotros realizar nuestra instructiva, ¿no? De manera simple nomás para poder, digamos, transferir algún bien, ¿no? O ejercer alguna atribución dentro nomás del municipio, del departamento, ¿no? Entonces, esa es la lección del poder, o por lo menos la parte teórica, ¿no? Vamos a aprovechar la siguiente clase y la subsiguiente, ¿verdad? Que el examen recién es el jueves, para poder empezar o en todo caso realizar la instructiva y la escritura pública del poder, ¿no? Y luego estaríamos llevando un poquito de lo que es en general los trámites voluntarios en la vía notarial y si nos alcanza el tiempo haciendo lo mismo, pero un trámite de divorcio notarial, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, es el momento de plantearla o comentario, duda. Todo está claro, Doc. Ok, bueno, entonces quedamos ahí y nos vemos la siguiente clase, pues. Sí, el jueves a la misma hora. Los temas Está bien, que van doctor, para el buenas examen. noches. Buenas. Sí, Adelante, eh, compañero, dame más. buenas. Doc, Sí, los temas del examen. eh, hasta aquí nomás, hasta el poder. Bueno, ahorita vamos a
ver después del primer parcial. Hemos tenido tema 7, tema 8 y este sería hemos hecho el, ¿qué se llama? El documentos de representación, documentos notariales, ¿verdad? El protocolo, que es como un anexo a ese. Y nada más, luego estábamos haciendo nuestra parte práctica, ¿verdad? Entonces entraría el tema 7 de los documentos notariales, el tema 8 y vamos a ver aquí la lista. Creo que son 4 temas, en realidad, 7, 8, 9 y 10. Y aquí vamos a ver, no veremos si aquí está el 7, 1, 2, la minuta, que es, bueno, solamente es un poco igual para que era introductoria a la parte práctica. Y bueno, esos serían los temas, ¿no? A diferencia de los 6 que han sido el primer parcial, Está bien, doctor. son estos 4, ¿no? Entonces, también se va a mandar al WhatsApp y se va a completar aquí en la plataforma para que se puedan descargar de cualquier parte. Está bien, doctor. Gracias. ¿Ok? Entonces, nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.